Una de cada tres personas jóvenes aquí en Uruguay sufrió violencia sexual. La gran mayoría la sufrió cuando tenía menos de 14 años y la gran mayoría también son mujeres. Estas situaciones se dieron en gran parte de los casos con familiares y con personas cercanas a las víctimas. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer con estos datos? ¿Cómo se puede prevenir todo este tipo de situaciones? Todo eso se arroja y se conoció hace algunas horas en una encuesta publicada por UNICEF. De todo eso estaremos hablando, no será el único tema de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la B. Estamos en vivo aquí en Lado B en este viernes, cerrando la semana en esta noche muy fría aquí en Montevideo y en todo el territorio. Y vamos a hablar de este tema con la socióloga María Gutiérrez, responsable del área de protección de la niñez de UNICEF. María, un gusto siempre recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, datos preocupantes, ¿no? Vos venís trabajando con este asunto desde hace mucho tiempo. Ya vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre esta información que además es muy importante, un poco por lo que decía recién en la introducción, qué es lo que se puede llegar a hacer en adelante, ¿no? Con estos insumos, en materia de prevención, sobre todo. Pero contanos un poquito y contarle a la gente cómo llegan estos datos, cómo fue la encuesta, a quiénes se encuestaron. Bien, esta es una encuesta que desarrollamos en UNICEF, por primera vez desde la oficina de UNICEF nos dispusimos a estudiar, aproximarnos a estudiar la prevalencia de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Para que ustedes sepan, esta es parte de una estrategia global que tiene UNICEF dentro del área de protección de poder medir frecuentemente las cosas que suceden a niños, niñas y adolescentes. No es tan común que en nuestro país en general y bueno, en otros países también se mida con frecuencia la prevalencia de lo que pasa, de las distintas formas de violencia y particularmente la violencia sexual y algunos otros desafíos por las características del fenómeno y demás que requieren bueno, tener otras estrategias o determinados recaudos a la hora de medir. Entonces esta es una primera encuesta que hicimos, es una encuesta que se hizo a jóvenes, por eso ahí en el tape hablaban de personas jóvenes, porque se hizo dirigida a personas jóvenes de 18 a 24 años, se le hacían preguntas retrospectivas sobre su experiencia de haber sufrido alguna situación de violencia sexual durante su infancia y adolescencia. Y es una encuesta que se hizo de forma web, autoadministrada. Bueno, teniendo ahí como desafío, algunos podrían decir por qué no se hizo en persona. Bueno, parte de las estrategias metodológicas que tomamos tienen que ver con, bueno, asegurar que las personas completaran la encuesta, que tuvieran el resguardo, la privacidad correspondiente para hacerlo, que no mediara una persona que capaz que no le quiero decir efectivamente lo que me pasó. Bueno, un poco por ahí va la encuesta y ahí están los primeros datos que ustedes mencionaban. Datos preocupantes, ¿no? Hasta me animaría a decir escalofriantes también por lo que uno se encuentra. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Bueno, la muestra es de unas 617 casos. Es una muestra que en términos estadísticos lo que se hizo fue, si bien es una muestra no probabilística, después se calibra para que las representaciones, sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, etcétera, sea representativa o que sea, tenga que ver con las características de la población en general y que podamos decir estas cosas como que 1 de cada 5 niños jóvenes expresó haber sufrido alguna forma de abuso sexual de las que se consultan en la encuesta
durante su infancia y adolescencia. Ahí, María, hay 6 indicadores, ¿no? ¿Podemos contar algunos? Sí, nosotros lo que hicimos, como medir violencia sexual es muy complejo, decidimos preguntar por algunas manifestaciones de lo que entendemos por abuso y por explotación sexual. Acá quiero hacer una precisión y es que entendemos como violencia sexual cualquier forma, de cualquier conducta, imposición de una conducta sexual de parte, en esta cuenta, de una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente. Eso quiere decir que no preguntamos exclusivamente por lo que algunas personas entienden por violencia sexual, que es solo violación, o sea, penetración, sino otras formas que también se entienden como violencia sexual, como pueden ser la exhibición de genitales, los frotamientos, los tocamientos, la exposición de niños y niñas a material pornográfico y otras formas. Entonces, también la diferencia entre abuso y explotación es que no solo implica ese tipo de conducta, sino que hablamos de abuso sexual cuando no intermedia una promesa de pago o una remuneración. Y hablamos de explotación sexual cuando para ejercer, para alguna de esas cuestiones, hay una promesa o una oferta de pago correspondiente. Esas 6 que vos me decías recién son las 6 formas en las que decidimos preguntar por el abuso sexual. Como les decía, ahí les preguntábamos a las personas si recordaban durante su infancia y adolescencia que alguna persona adulta, tanto de su entorno familiar como no familiar, hubieran realizado un tocamiento inapropiado de sus partes íntimas, les hubieran forzado a realizar algún acto sexual o erótico, les hubieran forzado a mirar material pornográfico y una serie de indicadores más que están ahí en la encuesta, en el formulario. Ahí es cuando encontramos que de esas 6 manifestaciones, 1 de cada 5 personas jóvenes responde que sí, que efectivamente fue víctima de una de esas situaciones. En el caso de las mujeres es mucho mayor porque el 30% de las mujeres responde que eso fue así y en el caso de los varones es un 9%. De todas maneras, a diferencia también de lo que podemos decir algunas veces, y es que no es algo que le ocurra a los varones, también encontramos que casi 1 de cada 10 son víctimas. Ahí la brecha de género es clara también, ¿no? Sí, la brecha de Mujeres son género las mayores víctimas, digamos. Sin duda, y la brecha de género se ve en todas las manifestaciones que consultamos. Y esto que hablábamos recién, de que la gran mayoría de los casos se da cuando tenían menos de 14 años, ¿no? Menores de 14 años. Bueno, sí, eso es una preocupación y un hallazgo también de la encuesta. Es algo que mucho se sabe en la casuística de las personas que atienden frecuentemente estas situaciones. Pero bueno, sí, lo que encontramos es que en todas las manifestaciones, en esas 6 que consultamos de abuso sexual, empezaron a suceder antes de cumplir los 14 años. Además de que empezaron a suceder antes de cumplir los 14 años, la mayoría de esas situaciones se da en el entorno cercano de las víctimas. Quiere decir que los responsables de haber cometido esos actos son personas o familiares, en su mayoría, el 45% de las personas que sufrió alguna forma de violencia, de abuso sexual, manifiesta que un familiar fue la persona responsable, o personas del entorno cercano, vecinos, no sé, familiares de amigos conocidos, bueno, personas que están en el entorno que uno pensaría que debería ser seguro. Exacto, digamos, ¿no? que debería ser un entorno seguro para niños y niñas. Bueno, 3 de cada 4 situaciones suceden en esos. 3 de cada 4 en el entorno cercano, digamos, ¿no? Familiar, de amigos, vecinos. Vecinos, etcétera, sí, personas conocidas. Claro, es escalofriante eso también, porque lo ato a otra situación que la hemos hablado más de una ocasión nosotros, en el sentido de lo complejo que es para las niñas, los niños y los adolescentes hablar, poder denunciar este tipo de situaciones. Eso lo hace todo mucho más complejo, ¿no? Sí, sin duda. Ahí un poco lo que buscamos con la encuesta también es visibilizar esta realidad, o sea, salir de la idea de que esto le pasa solo a algunos y no pasa en mi entorno. Sabemos que hablar de violencia sexual, hablar de abuso sexual es muy difícil porque nos genera cosas a todos, porque es una violación tremenda de los derechos humanos de niños y niñas, a su integridad, a su persona. Genera un daño tremendo, sobre todo cuando ocurre en entornos cercanos, y es algo que a veces ni siquiera la psiquis de los niños y niñas pueden entender, de que una persona que es la que me tiene que proteger a la vez me está dañando, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos con la encuesta, que es sensibilizar y mostrar esta realidad, también es empezar a tomar conciencia de creer en la palabra de los niños, ¿no? Que cuando los niños y las niñas eligen a alguien para contarle lo que está pasando, y lo que está pasando de repente no es decirte, che, Wilmar, sentate, tengo algo para contarte, sino
lo dejan caer, están en una actividad y deslizan lo que sucedió, o empiezan a manifestar en sus conductas, en la forma de ser, algo que se aleja de lo que habitualmente son, tanto en el rendimiento académico o a nivel de salud, o manifestaciones de angustia, de tristeza, o rechazan algún lugar que antes querían ir y ahora no. Bueno, estar como atentos y atentas quienes estén cerca de niños a esas cosas y crean en lo que ellos dicen. Bueno, ahí María estás diciendo algo importantísimo, ¿no? Las señales que deberíamos estar alertas cuando un niño puede estar sufriendo esta situación. Y te agrego otra cosa que también hemos hablado y es cuando el niño habla, porque a veces puede pasar de que capaz que el adulto no le cree o piensa que está imaginando. ¿Qué pasa allí en ese caso? Bueno, ahí esa es una gran pregunta porque niños y niñas no pueden inventar conductas sexuales que no vivieron. O sea, eso es lo más importante. Entonces, creer en la palabra de los niños, estar atentos y atentas a las cosas que dicen. Lo más importante cuando un niño o una niña expresa, o incluso también un adolescente, cualquier persona expresa que algo de esto está pasando, es creer en su palabra, pero también manifestarles que no tienen la culpa de lo que ocurrió. Y poderse, si sos la persona adulta que ese niño o esa niña o adolescente eligió para contarle, que puedas transmitir que vas a buscar ayuda, que lo vas a acompañar y que tienen que juntos buscar ayuda. Eso es de las cosas más importantes. Esta encuesta y estos datos son importantísimos también para esto de diseñar políticas de prevención, ¿no? Sí. La prevención es fundamental para que los estados, acá en el Uruguay y en todas partes del mundo también lo puedan desarrollar. ¿Cómo se puede prevenir eso? Porque ahí imagino que la educación es fundamental, lo que se hace en las escuelas, en los liceos, las maestras, los docentes en general. Bueno, todo eso. Sí, estos datos sin duda nos ponen en evidencia la necesidad que tenemos de frenar esto en algún momento. Y ahí la prevención es fundamental. Prevención que viene de la mano también de la educación sexual integral, en el entendido de que niños y niñas y adolescentes está bueno que aprendan a relacionarse de forma adecuada, a entender dónde están los límites propios y los ajenos, a qué cosas son adecuadas y qué cosas no, cómo se trabaja el tema del consentimiento, cómo mantener vínculos respetuosos, cuáles son las partes del cuerpo. O sea, hay todo un conjunto de cosas cuando hablamos de educación sexual integral que tiene que ver con cómo podemos relacionarnos en la actualidad y a futuro. Y ahí ese eje de prevención es fundamental, tanto en las escuelas como en las casas, como una educación también que si los adultos o las personas adultas no tuvimos, nos acerquemos a profesionales para poder entender, tenerla y poder guiar también a niños y niñas que estén a cargo nuestro. ¿Falta hablar más de educación sexual, pensás? Y yo creo que sí, pero para sacarle el tabú en realidad, no para siempre, creer que claro, educación sexual es, le vamos a enseñar a los niños cosas que no son adecuadas, no. La educación sexual es una educación que va acompañando cada etapa de la vida, acorde a lo que en el momento de la vida en que están niños y niñas, niños pequeños, niños más grandes, corresponde, no es adelantar etapas, ¿no? Creo que ahí hay como algunos mitos que tenemos que ir desarmando. Allí en el informe también se habla en esta encuesta, ¿no?, de la explotación sexual, esto que decías recién, y allí el entorno digital es también importantísimo en esto, ¿no? Y en esto que hablaba de la educación y de la prevención, saber utilizar las herramientas digitales también es clave. Sí, sin duda. Ahí la encuesta, lo que decidimos preguntar, esto sí es muy nuevo porque en los casos de abuso sexual nos basamos en otros antecedentes, ¿no?, de mediciones que hay, incluso mediciones que se hacen en mujeres mayores de 15 años, como la encuesta de violencia basada en género y generaciones del MIDES. Pero en el caso de explotación sexual es muy nuevo. Entonces ahí preguntamos solo dos manifestaciones de la exposición de los niños y niñas, de los jóvenes en realidad, a la explotación sexual siendo niños. Ahí encontramos que también 1 de cada 6 jóvenes expresa que alguien les ofreció dinero o algo a cambio de actos sexuales o eróticos, o les ofreció dinero o algo a cambio de fotos o videos con contenido íntimo o sexual. Y la mayoría de esas dos situaciones sucede inicialmente en el entorno digital. Eso es esperable porque en realidad estamos en un momento de la vida donde la distancia entre lo digital y lo presencial o lo analógico es muy gris. Entonces ahí lo que es importante, creemos también en el eje de prevención, es como poder acompañar y saber dónde están niños, niñas, adolescentes, que las personas adultas no creamos que, no sé, están con el celular, ellos saben más, ¿no? Como que hay algo ahí que siempre lo ponemos hasta en contraposición con la calle, no sé, no dejarías a un niño chiquito solo en la calle, no lo dejes solo en las redes tampoco, como ir acompañando a construir herramientas que también les permitan protegerse, ¿no?
de quiénes se ponen en contacto, cómo asegurar la conversación con personas que conozcamos de antemano. Bueno, hay una serie de cosas que van acompañando el desarrollo de niños y niñas también en el uso de los espacios digitales. Está bueno que lo traigas eso. Sabes que hace algunas semanas, la semana pasada creo, hablábamos con Angelina de los Santos, periodista que hizo una investigación muy interesante que reflejaba algo muy crudo, ¿no? Abusos sexuales y explotación que se daba a partir de entornos digitales y cómo muchas personas, una persona, un caso en especial, captaba a los niños a través de los entornos digitales, WhatsApp, los juegos en línea. Y también quedaba presente eso de que muchos padres, madres, abuelos pensaban que como el chiquilín estaba en el cuarto, en la computadora o con el celular, estaba seguro porque no estaba en la calle, cuando estaba viviendo un infierno. Por eso está bueno eso que traes de, sí, está en el entorno digital, pero hay que ver qué está haciendo, ¿no? Sí, y siempre como esa revisión. Exacto. Y también estar atentos, ¿no? No porque los niños o los adolescentes en este caso estén adentro del cuarto, están seguros, sí, están toda la noche sin dormir, si están ansiosos porque están pasando cosas que están viviendo a través de ese dispositivo, si empiezan a mostrar otras manifestaciones de sufrimiento o de algo que está pasando, ahí la presencia de las personas adultas siempre va a ser importante, siempre. Sí, esto que decía, si hay una conducta que podemos entender que no es habitual en el menor. Hablamos de esto de Uruguay, que bueno, son datos preocupantes. ¿Pasa en el mundo? ¿Es algo que está instalado en el mundo en general? Sí, algunos como les decía hoy temprano, es un fenómeno difícil de medir, entonces los datos no son estrictamente comparables, pero las mediciones que hay sobre distintas manifestaciones de violencia sexual en distintas partes del mundo arrojan datos muy similares a los de Uruguay, así que no somos para nada la excepción en ninguno de los dos lados, ni para bien ni para mal. Hoy hablábamos de la prevención, que es fundamental. Pensaba también, ¿no? Después con las víctimas, con aquellas personas que sufrieron este tipo de violencia, todo lo que viene después, ¿no? Y allí es importante el acompañamiento, el saber también tratar ese tipo de situaciones. Es otro capítulo, pero que forma parte de todo esto que estamos conversando también, ¿no? Bueno, es un poco también lo que buscamos con la encuesta, ¿no? Si son datos que no se miden con regularidad, que es una primera aproximación a entender el fenómeno, bueno, también es una primera aproximación a entender cuántos niños, niñas, adolescentes están sufriendo estas situaciones y requieren una reparación y tenemos todavía mucho camino como país por avanzar en términos de, si bien hemos avanzado en detección, los sistemas, los servicios sociales de salud, de educación cuentan con sus mapas de rutas y sus protocolos, seguir fortaleciendo a los equipos para que puedan detectar, seguir fortaleciendo a los servicios para que puedan atender de forma adecuada las situaciones y el sufrimiento que están teniendo niños, niñas y adolescentes. Inclusive el acceso a la justicia, que también la creación de la unidad de víctimas en Fiscalía es una muy buena noticia. Ya hace muchos años que están y hacen un gran trabajo, pero es un trabajo bastante limitado también, ¿no? O sea, se requiere ampliar recursos para que todas esas víctimas puedan llegar mucho más y contar con el acompañamiento que requieren. Sin duda que la justicia es fundamental, esto que decís, el acceso no es la única pata en esta historia, ¿no? En el tema de la reparación, obvio que es importante, pero hay otras cosas, otros elementos que allí rodean esto también, ¿no? De la reparación, decís. Sí, claro, cuando te planteaba el tema de la salud, el componente psicológico. Sin duda, sí, ahí exactamente. Digamos, hoy las víctimas de violencia sexual no son priorizadas, por ejemplo, por el sistema de salud y esperan capaz que en una lista de espera lo mismo que otras, ¿no? Como poder, con esta encuesta también buscamos mostrar que si esta es la dimensión, también necesitamos fortalecer como Estado las prácticas y las respuestas que los servicios dan a estos niños, niñas y adolescentes, incluso cuando no van a la justicia. Claro. Porque ese sufrimiento sigue sucediendo igual, incluso cuando es muy difícil denunciar a la persona que es tu papá o que es tu padrastro o que es tu tío, incluso cuando no decide la familia por alguna razón no puede acompañar eso, igual hay un niño que está sufriendo y necesita una atención. Sí, y agrego a eso no solo el hecho o el paso de hacer la denuncia, sino de hablar, porque incluso para hablar tiene que haber como un escenario, un contexto en el que la persona se sienta segura para poder hablar. Total, hay mucho que lo transitan en silencio además también, ¿no? Totalmente. Ahí lo mismo con las escuelas, con otros espacios educativos donde están los niños. Si hay profesionales atentos, si hay profesionales sensibilizados, formados para poder detectar estas cosas, bueno, ya ahí, desde el primer minuto, comienza la reparación, ¿no? Cuando un niño manifiesta una situación que está viviendo de violencia sexual y si te eligió a ti porque sos la persona de confianza vos le creés, ya ahí el primer acto reparatorio es alguien me creyó. Y a partir de ahí poder armar el entramado, digamos, de respuesta
que nunca tiene que ser en soledad, ¿no? Nunca es, me contó a mí, entonces yo solo voy a resolver el asunto. No, el asunto es muy complejo, va a requerir de múltiples áreas y profesionales y está bueno que comience un trabajo en red, digamos. Estamos hablando de estos datos de UNICEF que se conocieron hace algunas horas, que son muy valiosos por todo esto que estamos hablando, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer de ahora en adelante. Nosotros también tenemos desde hace un tiempo los datos del CIPIAP, que habla de violencia, ¿no? Para niños, niños y adolescentes. De hecho, se conoció hace poco, hubo un aumento de 2000 y pico de casos, más allá de que hay alguna cuestión ahí con la metodología que se utilizó. ¿Conviven esos datos? ¿Pueden convivir? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo lo ve UNICEF esto? Sí, pueden convivir por una razón bien básica, y es que nosotros estamos midiendo las encuestas como esta o cualquier encuesta, lo que mide es prevalencia, es qué magnitud tiene el fenómeno que está ocurriendo. Los registros administrativos, como es el caso del CIPIAB o registros administrativos de cualquier otra institución que atienda algo, son registros de lo que está efectivamente atendiéndose y detectándose. Entonces pueden convivir porque incluso nos permiten decir, bueno, si la prevalencia es tanta, cuánta cantidad estoy detectando y atendiendo, y poder ir haciendo ajustes de la política pública, digamos, y de los programas que están disponibles. Socióloga María Gutiérrez, responsable del área de protección de la niñez de UNICEF, gracias por la visita de esta noche, por esta charla, por los datos y por informar sobre esto que es muy importante. La seguimos en otro momento. La seguimos, muchas gracias. Hacemos la pausa, nosotros la seguimos, cambiamos de tema, es una noche inhóspita, mucho frío. Ayer se lanzó la alerta roja por parte del MIDES con los primeros datos, hoy sí, adelante. Vamos a hablar de eso después de la pausa, hay más aquí en La Pantalla de Ciudad.